Bienvenidos a Enfoque. Los pueblos tradicionales de China son testigos de la historia de nuestro país. El desarrollo industrial y la urbanización generan desafíos para estos pueblos, pero al mismo tiempo les ofrecen nuevas oportunidades. Para conocer mejor la situación de los pueblos tradicionales, nuestro equipo ha viajado por el sur de China. Además de poder ofrecerles una serie de entrevistas, hoy hemos invitado al señor Fang Ming, director del Grupo de Trabajo del Comité de Expertos en Protección y Desarrollo de los Pueblos Tradicionales de China. Bienvenido. Y al señor Luo Deyin, miembro del Grupo de Trabajo del Comité de Expertos en Protección y Desarrollo de los Pueblos Tradicionales de China. Bienvenido. Y también nos acompaña el señor Jia Jiabin, reportero de CGTN, quien acaba de visitar algunos de estos pueblos y tiene mucho que contar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Antes de nada, veamos un video para conocer la situación. Cuando hablamos de las aldeas tradicionales de China, lo primero que nos impresiona puede que sea el pueblo que se va despertando en la niebla de la madrugada, o tal vez las casas antiguas escalonadas entre las luces y las sombras que crean los rayos del sol al atravesar las ramas, o quizás los saludos que intercambian los visitantes y los locales bajo la llovizna, o puede ser el viejo árbol en medio de una densa bruma a la puesta del sol. En realidad, la impresión más instintiva que las aldeas dejan en la mayoría no es más que la de un complejo de construcciones antiguas. En las aldeas, los espacios formados por los altos muros y canales varían drásticamente, siendo algunos anchos y otros estrechos. También encontramos callejones con giros y curvas como laberintos. Caminando por las aldeas, uno se da cuenta de que la mayor parte del camino está pavimentado con cuarzos de diferentes formas, tanto prominentes como hundidos. La mayoría de las casas antiguas está ubicada cerca de los callejones, o alrededor de ríos, con sus aleros inclinados hacia arriba. Las paredes con fachadas de azulejos negros y azules forman una visión maravillosa y pintoresca. En realidad, a partir de los diseños de la arquitectura antigua, la gente puede incluso deducir el contexto del propietario o la propietaria. Y más allá de todo esto, esos diseños custodian la sabiduría de los antepasados. En los edificios antiguos podemos encontrar muchos diseños muy ingeniosos. Por ejemplo, esta puerta parece que no podemos cerrar completamente porque esta parte es un poco ancha. Pero realmente eso no es por un mal diseño, sino por la seguridad para que los ladrones no puedan abrir la puerta con sus herramientas desde fuera. Los sofisticados diseños de la vivienda y los exquisitos patrones tallados en el dintel reflejan una belleza armoniosa en estas construcciones tradicionales. Al entrar en la sala, uno también puede descubrir la sabiduría original legada por los antepasados. Cuando entramos en este patio, podemos descubrir dos piedras que están más bajas, son dos desagües. Los aleros de tejado se encuentran justo por encima de esta zona, así que el agua de la lluvia cae directamente a esta zona sin mojar los otros lugares. De hecho, esta construcción antigua ahora sirve como hostal residencial. El estilo casero típico tradicional de China atrae a gran medida a los turistas. Sin embargo, la responsable del hostal, la señora Wang, comentó ante el periodista que al comenzar con este hostal le costó un gran esfuerzo conseguir esto. 他们的这个宅子经历了几百年的昌盛，做这个宅子做了有10年，那时候没有路。 这全是水路，用船来运这些石条呀，这地下这些，运过来。据听说这个宅子用了修复了有10年的时间才修复好。 El trabajo de mantenimiento dentro y fuera requiere mucho tiempo y esfuerzo. Y lo que es más importante, hay que mantener el carácter original de la casa. Tampoco es una tarea que se pueda hacer de una vez. Las materias primas utilizadas deben ser lo más fieles a la historia como sea posible. 在修缮的过程中，我们就是按它的原来房间的老物件儿，有些留下来的，还有一些从外边淘回来的，逐步按它原来的格局一步步修缮。
还有一些老物件能用的尽量用上，保持它原来的格局风格。 Las construcciones tradicionales de las aldeas han sobrevivido a los altibajos de varias épocas y su brillo ha perdurado con ese estilo de vida relajado. Son incluso tesoros heredados de generación en generación a través de los descendientes, esos que conectan estrechamente la historia y la modernidad. Profesores, ante todo les tenemos una pregunta que es, ¿qué tipo de aldeas se pueden calificar como tradicionales? La civilización agrícola se remonta a tiempos inmemoriales en China, e incluso hoy en día la agricultura sigue siendo parte fundamental de nuestra civilización. Los chinos empezaron a establecerse en el campo hace muchísimo tiempo. Durante largos años de actividades relacionadas con la agricultura y la construcción de las aldeas, se fue creando un gran patrimonio material e inmaterial. Por lo tanto, esas aldeas tradicionales chinas cuentan con un alto valor histórico, cultural, científico, artístico, social y económico. Se suelen clasificar como aldeas tradicionales aquellas con un valor histórico de más de 50 años. En 2012 el Estado comienza los trabajos de protección y ya se han registrado más de 20.000 aldeas tradicionales a escala nacional en 4 eliminatorias. Hasta hoy, 4.153 figuran en la lista china de protección de aldeas tradicionales. Tras 5 rondas más de exámenes, 2.550 se incluyen en la lista de aldeas con apoyo de la Hacienda Central. ¿Cómo hemos seleccionado las aldeas tradicionales chinas? Creemos que esas aldeas deben reunir las siguientes características. La primera es que deben tener una larga trayectoria histórica y cultural, habiendo sido a lo largo de la historia bien centro político, económico o social, bien lugar de nacimiento de personalidades famosas o cuna de acontecimientos históricos, o bien lugar de aparición de algunas corrientes culturales o de pensamiento. La segunda es que las aldeas deben estar bien preservadas. Es decir, la localización y la disposición de las aldeas deben integrarse en la situación orográfica, encarnar la continuidad de la historia y la cultura y estar integradas en la naturaleza, la cultura y las condiciones locales. La tercera es que las construcciones tradicionales cuenten con cierto valor de protección. Las edificaciones históricas, los vestigios o el patrimonio cultural deben representar más de 1/3 de la totalidad de sus construcciones. La cuarta es que deben existir en las aldeas unas buenas políticas de protección del patrimonio inmaterial, tales como actividades culturales que se puedan considerar como patrimonio inmaterial y que continúen existiendo hoy en día. La quinta es que debe haber en las aldeas unas excelentes condiciones para la vida cotidiana. Es decir, es preferible que estas aldeas sigan teniendo una vida dinámica donde la gente produzca, viva y trabaje en ellas. Asimismo, las aldeas tradicionales constituyen la fuente del rejuvenecimiento cultural de China. Si el rejuvenecimiento artístico de Europa tiene su origen en la Acrópolis de Atenas y Olimpia en la antigua Grecia, la revitalización cultural de China deberá buscarse en nuestras aldeas tradicionales, ya que estos son los lugares donde se conserva el ADN y las raíces del país. Debemos buscar nuestros orígenes culturales allí mismo. Profesor Fang, tiene usted toda la razón. Hay que retornar a las aldeas tradicionales en busca del ADN de la cultura de China. ¿Qué opina al respecto, profesor Luo? Como bien ha explicado el profesor Fang, podemos hacer un resumen y dividirlas en 2 categorías, la general y la específica. La categoría específica se refiere a las 4.153 aldeas en la lista nacional mencionadas por el profesor Fang. Estas fueron seleccionadas por la comisión de expertos encabezada por el Ministerio de Viviendas y Construcción. Además de esas, también existen algunas aldeas que tienen el potencial de reunir las características mencionadas y son susceptibles de incluirse en el ámbito de aldeas tradicionales en términos generales. Jiabin, usted también participó en las tareas de grabación de los videos de programa de varios capítulos, viajando al sur de China. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvo ahí? El equipo en el que yo participaba fue a visitar las aldeas Sisi y Yan de la provincia de Jiangxi y la antigua aldea de Zhaji de la provincia de Anhui. Lo que me impactó enormemente cuando llegamos a la aldea Yan el primer día fue ver, al situarnos a la entrada de la aldea,
Cómo los campesinos trabajaban allí su tierra con tranquilidad, siguiendo el modo de labranza tradicional. Cuando llegamos, nos impresionó mucho al ver que el ambiente de la vida de las aldeas se había conservado de forma excelente, sin la sensación de saturación de turistas. En ese momento me puse a reflexionar sobre en qué radica la atracción de las pequeñas aldeas como Sisiyan, que no cuente con instalaciones de luz o de entretenimiento por la noche. En mi opinión, la belleza de esas aldeas tradicionales radica en la armoniosa convivencia entre la persona y la naturaleza. Es probablemente algo que anhelamos en nuestros corazones. Seguro que ustedes, los dos profesores, han efectuado muchas visitas para estudiar las aldeas tradicionales. ¿Cuál es, en su opinión, la relación entre esas aldeas y la sociedad moderna? Si tenemos en cuenta que la nación china tiene su origen en las aldeas campesinas, entenderemos que éstas han desempeñado un rol de gran importancia durante tiempo prolongado, ya que es en ellas donde se guarda la quinta esencia de nuestra música, arte y especialmente las hermosas construcciones antiguas de valor artístico. Esa arquitectura antigua y las viviendas de sus habitantes constituyen un ejemplo en miniatura de la economía, la sociedad y la cultura de aquel entonces. El estudiarlas nos permite analizar al detalle el desarrollo de la sociedad antigua. Aunque muchos jóvenes se han ido a las ciudades a causa de la inadaptación de los modos tradicionales, las aldeas todavía guardan nuestras raíces. Revisten significados relevantes a nivel tanto espiritual como cultural de sus gentes. Al mismo tiempo, las características del futuro desarrollo de nuestro país precisan de la preservación de esas aldeas, porque la sabiduría y las experiencias de la construcción de esas aldeas son toda una referencia para la futura construcción de nuestras ciudades y el desarrollo del campo. Profesor Luo, ¿quiere usted añadir algo? Lo que ha observado Yavin refleja varios casos típicos de la actual situación de las aldeas tradicionales chinas. Concretamente, un emergente sector turístico. Aunque todavía no es suficiente para brindar una buena protección a las aldeas, es un fenómeno positivo. Pero el otro fenómeno que ha mencionado Yavin nos duele de verdad. ¿Qué significa eso? Significa lo que el profesor Fan nos acaba de explicar: cómo hacer reconocible para la gente el valor cultural de las aldeas tradicionales. El descubrimiento y la transmisión de ese valor necesitan tiempo. Por eso, ha mencionado que algunas personas alquilan, por su propia iniciativa, esas casas antiguas para repararlas. Lo hacen empujados por su gusto hacia las construcciones antiguas. Efectivamente. Sin embargo, lo interesante es que los aldeanos que residen allí carecen de esa conciencia. Es allí donde está la base del problema. Si logramos solucionarlo, las cosas serán más fáciles de hacer. Tal como han comentado ustedes, las aldeas tradicionales son un registro de la trayectoria recorrida por la cultura tradicional de la nación china. Yavin, ¿qué impresión inicial le dio al ver la arquitectura antigua en esas aldeas? La primera impresión al ver las características típicas del estilo de Anhui, los muros blancos y las tejas negras, es una elegante belleza como la pintura al óleo tradicional china. Una vez entras, el impacto que te produce es aún más impresionante porque la estructura de esas construcciones arcaicas es verdaderamente sutil. La principal construcción que filmamos fue el pabellón Mingxun. Al entrar en el pabellón, percibimos claramente las características de la profesión de su dueño a través de la casa. Viendo la puerta, observamos que su marco está hecho de piedra, dando forma al carácter comercio del idioma chino. Más adentro, vemos un pequeño patio, un diseño típico de la arquitectura al estilo de Anhui. Cuando llueve, las aguas se deslizan a lo largo de los aleros siguiendo un sistema de drenaje especial para juntarse finalmente en un canal que se llama Mingtang. Después de dar una vuelta en torno a ese canal, el agua se drena hacia afuera. Eso se llama aguas de 4 puntos cardinales volviendo a su canal, en señal de que la riqueza de la familia no sale de esta casa. En el vestíbulo se puede ver un reloj colocado sobre la mesa junto a un jarrón y un espejo. Estos objetos se llaman jarrón del este y espejo del oeste, y simbolizan el deseo del dueño de la casa de disfrutar de una vida tranquila.
Por lo tanto, durante todo el recorrido te das la cuenta de que las construcciones antiguas nos muestran no solo su belleza por sí sola, sino una aspiración cultural de la gente en aquel entonces. Exactamente, de ahí percibimos lo que ellos anhelaban en su vida. Así como su conocimiento de la vida. Sin duda. Las piezas de madera que vi también me impactaron enormemente. Como sabemos todos, los comerciantes de Anhui atribuyen especial importancia a la educación. Por eso se pueden ver inscritas en las tablas de madera frases importantes que ellos dejaron para que las generaciones venideras estudiasen con esfuerzo. Podemos percibir que la sabiduría de nuestros antepasados está totalmente inmersa en esta construcción. Está perfectamente integrada en la casa, ¿no? Javin nos ha citado varios ejemplos bien interesantes. Para ustedes, profesores, ¿qué significado reviste, en su opinión, el estudio de las construcciones antiguas? Es lo que he subrayado. Ellas representan la sabiduría de nuestras aldeas, incluyendo nuestro conocimiento en cuanto a lo arquitectónico, cultural y artístico. Javin nos ha hecho una presentación de lo sutil que es la arquitectura allí. Cada uno de esos detalles rebosa sabiduría y una inteligente forma de pensar. En realidad, esa sabiduría se ha ido cristalizando a lo largo del tiempo. La arquitectura occidental también está repleta de detalles inteligentes. Si la comparamos con la oriental suele tener una estructura muy sólida, mientras que la oriental, especialmente las construcciones y viviendas populares de China, se caracteriza por su estructura ágil, diseño elegante, connotación cultural, integración con el ambiente natural y algo de sabiduría. Vale la pena tomar como referencia o tener en cuenta estas formas de diseño en las futuras construcciones. Muchas de las actuales y nuevas construcciones, aunque suponen una solución a nuestra necesidad material y de funciones reales, difícilmente pueden calificarse como algo en connotación de sabiduría y cultura. Tal como dijo Javin al referirse a algo parecido a una pintura al óleo. Sin embargo, nuestras construcciones modernas son muy sólidas debido a su estructura de hormigón, por lo que solo podemos encontrar esta atmósfera especial de las construcciones antiguas en la pintura. Si logramos aplicar la sabiduría de nuestros antepasados respecto a las aldeas tradicionales a la urbanización moderna, probablemente dotaremos a nuestras futuras ciudades de un encanto especial. Es verdad, creo que según las teorías arquitectónicas de las antiguas aldeas tradicionales, se otorga mucha importancia a la armonía entre el hombre y la construcción, y entre la arquitectura y la naturaleza. En realidad, me parece muy interesante lo que acaba de comentar Javin en lo referente a los especiales éxitos artísticos y culturales, pero lo más importante es cómo aplicarlos a nuestra vida real. Por un lado, la caligrafía y la pintura, por el otro, la arquitectura, que es muy significativa. Si eso no existiera, la arquitectura de muros blancos y tejas negras al estilo de la pintura, al óleo de China, la estética china perdería una parte integral. Si uno quiere conocer la cultura china, además de leer los libros, puede conseguir conocimientos directos yendo a pasear por las aldeas, sobre todo las de comerciantes de Anhui. Los resultados son probablemente mucho más rápidos que leyendo libros. Y le impresiona mucho más. En esos pueblos no solamente se conservan las construcciones antiguas, sino también la cultura tradicional. Veamos. Cuando paseas por las aldeas Xixi y Yan, siempre sientes tranquilidad, y uno puede disfrutar en la mayor medida del ocio. Sin embargo, lo que captura nuestra vista no se limita solo a las antiguas construcciones de las aldeas. En muchas aldeas tradicionales de China se puede ver placas de este tipo en que se escriben las instrucciones de origen familiar. Se tratan de las creencias o valores positivos de los antepasados que esperan que sean seguidos por sus hijos. Aunque con el tiempo, las instrucciones familiares tienen cada vez menos relación con la vida moderna. Sin embargo, en las aldeas tradicionales aún están bastante conservadas. Cha Meiyu es una aldeana local que hace negocios para ganarse la vida.
Constantemente se ven a muchos turistas entrar en su casa para hacer una visita, y ella siempre les da una calurosa bienvenida. 门口的家训是祖上留下来的，一直传下来，大概有10来代了吧。因为他们也是做生意，我们现在也做点小生意，我们就觉得这个家训是挺好的。 Claro que las instrucciones no solo se reflejan en el negocio o el trabajo. En las aldeas tradicionales, los aldeanos viven una vida muy diferente a la de los habitantes de las ciudades. Y en cierto modo, esta vida se debe a los modos de hacer las cosas heredados de los antepasados. 尊师重道，权恭礼让，忠孝秉烛，励志坚强。 El señor Yang Fuyuan vive en la aldea Xixi junto con su madre anciana, que ya tiene 95 años. Como su hermano menor está trabajando fuera de la aldea, él es el único que cuida de su madre. 大人就是生了我们也就意识，他把我们大成大也不容易，是吧？我们严格的孝道他，啊，我照顾他，他肯定那个，他养了我们这么多啊，不容易。我们严格他是饭了洗衣服了都要帮忙他了。 La historia no solo nos deja las cosas visibles a los ojos, sino también montones de tesoros invisibles y que uno debe sentir con la mente y el corazón. El mundo se encuentra en un momento de búsqueda por el pasado. Ojalá entre todo eso se incluya el espíritu tradicional de la cultura. Creo que el video nos muestra un fenómeno. A mi juicio, lo que nos han transmitido de generación en generación las aldeas antiguas no se limita a unas construcciones antiguas, sino también a un espíritu y un estilo. Es posible que con el tiempo cada vez menos personas se acuerden del contenido de los lemas familiares colocados a la puerta de las casas de aldea. Javin, ¿qué opinas sobre esta cuestión? De hecho, durante el viaje que realizamos también fuimos a filmar especialmente esos lemas familiares porque forman parte significativa de la cultura tradicional china. La preservación de las aldeas tradicionales abarca, por un lado, lo material, como las viviendas, y por otro, lo inmaterial, como el modo de vida, las fiestas y los lemas familiares, entre otros. Los lemas familiares forman parte relevante de la cultura familiar desde tiempos lejanos y constituyen una guía de los antepasados para enseñar a las futuras generaciones cómo desarrollar su carrera, sustentar a la familia, mantener el trato con los otros, así como seguir unos valores de vida y un camino de desarrollo acertados. Por lo tanto, siendo las familias células básicas que conforman nuestra sociedad, los lemas familiares, si bien heredarse de generación a generación, juegan un rol muy positivo en el desarrollo y la estabilidad en el conjunto de nuestra sociedad. Cuando llegamos a la aldea Xixi, vimos que a la puerta de muchas casas se encuentran colocados un cartel donde está escrito su lema familiar. Cada familia tiene un lema distinto. Al constatarlo con sus propios ojos, sientes una gran alegría pensando que se ha dado continuidad a esta parte integral de la cultura familiar tradicional de China. Pero cuando conocemos más el fenómeno, nos dimos cuenta de que esa continuidad se ha quedado más bien en algo superficial. En algunos casos, las familias colocaron ahí el letrero con la única intención de poner de relieve la peculiaridad de su aldea. Algunos aldeanos no suelen prestar atención a sus lemas familiares, aunque residen allí. En realidad, tras haber finalizado nuestra grabación, nos surgió la duda de si la preservación de algo vacío de contenido real tiene sentido o no. No sé cómo lo ven ustedes, los dos profesores. ¿Qué opinan ustedes, profesores? Las aldeas chinas se han ido formando como resultado de largos periodos de migración y reorganización de la estructura productiva. Habitualmente, las aldeas tienen como su grueso a las familias con un mismo apellido o con 2 o 3 apellidos.
Para dar continuidad y desarrollo y organizar su producción y su vida, fue imprescindible que esas familias resumiesen muchas experiencias de su vida, actividades de producción y maneras de relacionarse con otras personas. Conocimientos estos que se transmitieron en forma de lemas familiares. Algunos conocimientos se refieren a la fuerza productiva y otros pueden estar relacionados con la manera de hacer las cosas. Esos lemas familiares revisten significados muy importantes tanto para el desarrollo cultural, educativo y productivo como para la formación de las mismas aldeas. Claro que algunos se han ido perdiendo en los últimos años a causa de la marcha de las personas o la falta de transmisión, pero asimismo todos empezamos a dar de nuevo importancia a esos lemas, haciendo esfuerzos por recuperarlos o resaltarlos como una manifestación cultural. Me parece un empeño que tiene mucho sentido. Aunque pueden existir en este proceso algunos elementos no compatibles con las aspiraciones originales de los lemas, es un trabajo que vale la pena. Las aldeas tradicionales chinas están bastante dispersas y se encuentran en una situación de haber estado relativamente cerradas al exterior durante largo tiempo. Sin embargo, en el seno de las aldeas, las familias comparten un mismo apellido o varios apellidos principales y están unidas por estrechos lazos de parentesco como una sola gran familia. En el futuro debemos buscar maneras para garantizar la continuidad de esas excelentes tradiciones y traerlas a las ciudades para que los que vivimos en las zonas urbanas disfrutemos de un ambiente más entrañable, amistoso y armónico. Sin duda, seguro que usted, profesor Luo, fue testigo de las relaciones amistosas y sinceras que mantienen los habitantes de las aldeas cuando realizó sus visitas de estudio en esos lugares. ¿Podría compartir con nosotros algunas de sus experiencias al respecto? Lo que más me ha impresionado son los años que dediqué a los estudios sobre las construcciones de aldeas tradicionales. Necesitaba hacer una enorme cantidad de entrevistas orales. Una vez, visitando un muelle antiguo, entrevisté a un anciano de 85 años. Tenía una memoria increíble y sabía perfectamente de las casi 100 tiendas en el muelle, qué vende cada una, quién es su dueño. Son cosas que no aparecerán nunca en un registro escrito, pero están perfectamente guardadas en su cabeza. Yo llevaba 5 días enteros con él. Cada día iba a entrevistarle por la mañana y charlábamos hasta la hora de la cena. A veces nuestra conversación quedaba interrumpida porque alguien venía a su tienda a comprar algo. Después de la compra, se ponía a charlar conmigo nuevamente. Fue una experiencia que me impresionó sobremanera porque pude recopilar muchas historias que no estaban registradas por escrito. Y este tipo de historias solo se consiguen en una comunidad con relaciones muy sinceras. El anciano tiene un respeto natural hacia los universitarios con gafas. Por eso, mostró una colaboración total ante cualquier pregunta que le hice, una actitud diametralmente opuesta a la psicología de distanciamiento y prudencia en las ciudades de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué significado tienen las diferencias entre las aldeas tradicionales y las ciudades modernas? ¿Y cuál será el papel que jugarán esas aldeas en el futuro? Los modos de vida tradicionales, incluidos los estrechos lazos entre las personas, encerraban significados bien importantes en aquella época de civilización agrícola. Y siguen siendo así hoy en día. No obstante, muchas tradiciones se han esfumado debido a los nuevos modos de vida y los modos de convivencia en las ciudades. En el futuro pondremos el máximo empeño en reorganizar esos marcos de convivencia para que sean más armónicos y podamos aprender de esas aldeas campesinas a fin de llevar esas magníficas tradiciones a nuestras ciudades. Profesor Luo, ¿cuál es su opinión? Creo que el modelo con un estado psicológico relajado de las aldeas campesinas es algo muy positivo para los que viven en las ciudades. En las zonas urbanas, la gente suele estar más nerviosa, al tiempo de llevar un ritmo de vida muy intenso. No se puede permitir uno el lujo de perder la capacidad de innovación. Tiene que mantener la capacidad de innovación. Pero lo que pasa es que las correas de transmisión se rompen si no dejamos de acelerar. Por eso, debes dominar bien el ritmo cambiando de lugar o de velocidad cada cierto tiempo. La vida en las aldeas rurales nos brinda en realidad una excelente oportunidad de cambiar el ritmo que llevamos en las ciudades.
China está pasando por una transformación de una sociedad industrializada a una postindustrializada. En una sociedad de este tipo no podemos seguir trabajando mecánicamente como antes, sino que debemos tener ideas y producir en un ambiente relajado. Es por eso que vemos cómo las aldeas son el lugar favorito de los artistas. Sigue esa misma lógica. Efectivamente, estamos buscando una sensación de retorno a nuestras raíces con las aldeas antiguas como modelo a seguir. 是啊。